Ok, vamos a continuar con lo que es la covarianza. Entonces, la covarianza mide la fortaleza de la relación lineal entre dos variables numéricas X y Y. Recuerden que esto X y Y significa que vamos a tener una columna de datos X y una columna de datos Y. Por lo tanto, para obtener la covarianza de una muestra, la fórmula que vamos a emplear es la sumatoria de las X menos la X testada por la diferencia de Y menos Y testada entre N menos 1. Bien, aquí tenemos este ejemplo. Nos dice que considerar el coeficiente de gastos, el coeficiente de gastos sería la variable X, y los rendimientos es la variable Y, en 2003 de los fondos de inversión de alto riesgo para pequeños capitales. Lo que nos piden es calcular la covarianza de la muestra. Entonces nos dice que la siguiente tabla presenta el coeficiente de gastos y los rendimientos de los fondos de inversión de riesgo para pequeños capitales. Entonces tenemos ahí lo referente a la generación de las columnas que nos hagan falta. Entonces, según la fórmula, lo que nos pide es el producto de X menos X testada por Y menos Y testada. Por lo tanto, primero obtenemos la columna X menos X testada. Para obtener la columna X menos X testada, primero obtenemos X testada. ¿Cómo obtenemos la X testada? Bueno, pues sabemos que es el promedio, que sería la sumatoria de X entre N. En nuestro caso, la columna X es la columna de coeficiente de gastos. Sumamos 1,25 más 0,72, etcétera, y nos da 12,18. La sumatoria de las X es 12,18 entre 9, que es el número de casos. Entonces, la media nos da 1,3533. Por lo tanto, para obtener la columna diferencia, sería 1,25 menos 1,3533 da menos 0,1033. Después, 0,72 menos 1,3533 nos da menos 0,633 y así sucesivamente. De la misma forma, para calcular la columna Y menos Y testada, primero necesitamos encontrar Y testada. Para obtener Y testada, nos valemos de la columna Y, que se refiere a los rendimientos. La sumatoria de esta es 463,80. Por lo tanto, podemos decir que la Y testada es igual a la sumatoria de las Y entre N, que según eso dijimos que es 463,80 entre 9 nos da 51,533. Por lo tanto, para obtener la columna Y menos Y testada, sería 37,3 menos 51,5333 nos da menos 14,2333. 39,2 menos 51,5333 nos da menos 12,3333 y así sucesivamente para obtener el resto de valores. Lo que nos interesa es la sumatoria del producto de X menos X testada por Y menos Y testada. Entonces multiplicamos menos 0,1033 por menos 14,2333 y esto nos da 1,4703. De la misma forma multiplicamos menos 0,633 por menos 12,3333 y nos da 7,8107 y así efectuamos el producto con todos los demás.
de tal forma que aquí lo que nos interesa es la sumatoria. La sumatoria de estos valores nos da 9.5790. Por lo tanto, podemos decir que la covarianza, según la fórmula, era la sumatoria de las x menos x testada por las y menos y testada, que eso nos da 9.5790. El número de casos fueron 9 menos 1. 9 menos 1 nos da 8. De tal forma que 9.5790 entre 8 nos da que el valor de la covarianza es de 1.1974. ¿Alguna duda en la secuencia de cálculo? No, profesor. Ok. Ok, ¿qué interpretación le podemos dar? Podemos señalar que la covarianza tiene un defecto importante. Este es que como medida de la relación lineal entre dos variables numéricas, ya quedamos que es la variable x y la variable y, que fueron las dos columnas que trabajamos. Por lo tanto, como la covarianza puede tener cualquier valor, es imposible determinar la fortaleza relativa de la relación dada por la covarianza. Por ello, es necesario calcular el coeficiente de correlación. Ok, pero ya vimos cuál es la secuencia de cálculo de covarianza. Aquí queda este ejercicio. Está la columna de x, la columna de y. Hay que calcular x menos x testada, y menos y testada, efectuar el producto y la sumatoria es la que usaríamos en la fórmula para encontrar la covarianza. Como referencias está el Lipsius, probabilidad de Magro-Hill, el Spiegel, estadística de Magro-Hill, el Sune, estadística de Thomson, el Levin, estadística parametrización de Pearson, Prentice Hall, y el Domínguez, estadística probabilidad de Oxford, o cualquier otro texto que verse sobre estos temas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bien, hace un momento vimos lo que es covarianza, pero dentro de la misma definición señala que pues no es muy confiable, razón por la cual hay que complementarla con el coeficiente de correlación. Bueno, ¿qué entendemos por coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación mide la fortaleza relativa de una relación lineal entre las dos variables numéricas. La
covarianza, esto no lo da, razón por la cual el coeficiente de correlación sí le da una mayor fortaleza a esa relación entre estas dos variables numéricas. Recuerden que son la variable X y la variable Y. Por lo tanto, podemos decir que los valores un segundo, por favor.
Sí, gracias. Decíamos entonces que el coeficiente de correlación puede tener una variación de -1 más 1. Si este valor es de -1, decimos que la correlación negativa es perfecta. Y el otro extremo sería +1, y ahí sería la correlación positiva de carácter perfecto. ¿Qué quiere decir esto de perfecto? Bueno, lo de perfecto quiere decir que si nosotros tenemos los puntos, porque recuerden que estamos manejando dos columnas X y Y, las graficamos y con ellos se traza una recta que pase por todos los puntos, decimos que es de carácter perfecto. Si no es así, entonces no sería de tipo perfecto. Aquí tenemos estos puntos y a través de ellos estamos trazando una recta. Entonces ahí decimos que es de carácter perfecto. ¿Por qué decimos que es negativa? Bueno, ustedes recordarán que en alguna de las gráficas dijimos que transportamos una variable, en este caso una recta X, paralela, y entonces lo que formamos es un ángulo. Este ángulo es un ángulo obtuso. Dijimos que cuando el ángulo es obtuso, mayor de 90 menos de 180, decimos que es la pendiente es de carácter negativa. Por ende, aquí, aplicando ese criterio, la correlación sería negativa y es perfecta porque los puntos pasan por la recta. Y aquí el valor de ρ es igual a -1. Por eso aquí dice que al tratar con datos poblacionales para variables numéricas se utiliza la letra griega ρ como símbolo del coeficiente de correlación. Entonces, por eso aquí estamos diciendo que este ρ es igual a -1. Ahora, aquí ya no sería perfecto, aquí trazamos la recta, ya los puntos no están sobre la recta, y el ángulo de formación es de 0 a 180 grados. En este caso, ρ vale 0. Y la otra sería, si trazamos una recta paralela a ese punto de intersección de la recta con el eje de las Y, trazamos la recta paralela, y aquí tendríamos un ángulo alfa, que sería un ángulo agudo. Dijimos que cuando la pendiente, en este caso es igual a la tangente de un ángulo agudo, decimos que es de carácter positiva. Por ende, aquí la correlación también sería positiva por esa misma causa, y es perfecta porque todos los puntos que trazamos están sobre la recta. Aquí decimos entonces que el factor de correlación es igual a +1. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Bien. Entonces, sabemos de las relaciones que se describen como tendencias y no como causa-efecto. Por lo general, cuando estamos en la industria, hay algún problema, vemos cuál es el efecto y lo reparamos. Esto no debe de ser así. Lo que debemos de ver es la causa que generó el efecto. Entonces, ok, el efecto lo podemos reparar, pero a su vez también esta causa hay que repararla, porque si únicamente reparamos el efecto, nuevamente que se presente la causa del problema, nos va a generar otra vez el efecto. Por esa razón es que la sola correlación no prueba que existe un efecto de causalidad, que es lo que les digo, lo importante de este dúo. El cambio en el valor de una variable causó el cambio en la otra variable. ¿Sí? Esto es, si tienen alguna relación entre X y Y, si hay una afección en una, es dependiente o independiente de la otra. Para poder decir, bueno, si ocurre algo con X, entonces esto genera que haya una modificación también con Y, o puede ser que sean totalmente independientes. Entonces, si decimos que una correlación fuerte puede producirse por simple coincidencia, por el efecto de una tercera variable que no se tomó en cuenta en el cálculo,
o por una relación de causa-efecto. Entonces, sería necesario realizar un análisis adicional para determinar cuál de estas tres situaciones que ya mencionamos produce verdaderamente la correlación. Aquí se señala precisamente que la causalidad implica la correlación, pero eso no quiere decir que necesariamente la correlación vaya a implicar la causalidad. Esto es, que no tan solo si se cumple con el parámetro C, se dé por hecho que es representativa la correlación, también se deben de contemplar lo que es la simple coincidencia y el efecto de una tercera variable. En termodinámica tenemos tres variables: presión, volumen y temperatura. Entonces, en un momento dado podemos tener una columna que sea presión y una columna que sea volumen. Si decimos que nada más estos dos son los que afectan al proceso, estamos en un error. ¿Por qué? Porque existe una tercera variable, y esa variable es la temperatura. Si hay una variación en la temperatura, ¿genera alguna alteración en el proceso termodinámico? La respuesta es sí. Si alguno de esos se modifica, así es, salvo que habláramos de un proceso en el cual la presión fuera constante, el volumen fuera constante o la temperatura fuera constante, pero se deben de contemplar estas tres variables. ¿Cómo podemos entonces calcular el coeficiente muestral de correlación, que lo vamos a definir por R? Bueno, R va a ser igual a la covarianza, que ya dijimos cómo se obtiene. La covarianza dijimos que es la sumatoria de X menos X testada por Y menos Y testada entre N menos 1, entre lo que es la desviación típica o estándar de la columna de las X y la desviación típica o estándar de la columna de las Y. Bueno, ¿cómo obtenemos la desviación típica o estándar? Recordamos que es igual a la sumatoria. Recuerden que serían las frecuencias, pero como aquí estamos hablando de caso en caso, aquí la frecuencia vale 1. Por eso implícitamente vale el 1. De las X menos X testada al cuadrado entre N menos 1. Ese N menos 1 lo usamos cuando el número de casos es muy pequeño. Y la desviación típica o estándar de Y va a ser igual a la sumatoria. Decimos que el coeficiente implícito vale 1, de Y menos Y testada al cuadrado entre N menos 1. Entonces, aquí, en nuestra sección de cálculo, tenemos, por ejemplo, lo que es los coeficientes de gastos, que es la columna X. Aquí está la sumatoria, que es 2.18. Los rendimientos, que es Y. La sumatoria es 463.80. En el ejercicio anterior, que fue el cálculo de la covarianza, obtuvimos X menos X testada, que fue esta columna, Y menos Y testada, que fue esta otra columna. El producto de ambas dio la columna X menos X testada por Y menos Y testada. Y este 9.5790 fue el valor que usamos para obtener la covarianza. Entre N, que son 9 valores los que usamos, menos 1. 9.5790 entre 8 nos da 1.1974. Esta es la covarianza. Además, entonces aquí vamos a tener que obtener la desviación típica o estándar de X, que es igual a la sumatoria de X menos X testada al cuadrado entre N menos 1. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, si ya conocemos la columna X menos X testada, esta hay que elevarla al cuadrado. Menos 10, menos 0.1033 nos da 0.0107. Menos 0.6333 nos da 0.4011. Y así sucesivamente obtenemos la sumatoria, que es 0.6621. Entonces aquí tendríamos el 0.6621 entre N, que ya quedamos que son 9 menos 1. Aquí nos daría 8. 0.6621 entre 8 nos da 0.0828. La raíz cuadrada de 0.0828 nos da 0.2877. Esta es la desviación típica o estándar de las X. De la misma forma procedemos para la desviación típica o estándar de Y. Tenemos aquí la columna Y menos Y testada. Esta la elevamos al cuadrado. Menos 14.2333 al cuadrado nos da 202.5888. Menos 12.3333 al cuadrado nos da 152.1103. La sumatoria de todo esto nos da 891.1599. Entonces, esta sumatoria la colocamos aquí, 891.1599,
Entre n quedamos que son 9 menos 1 nos da 8. 891.1599 entre 8 nos da 111.3950. Y la raíz cuadrada de 111.3950 nos da 10.5544. Ahora sí, ya tenemos los valores que requerimos. La covarianza, que es 1.1974, ahí está. La desviación típica o estándar de X, que es 0.2877, ahí está. Y la desviación típica o estándar de Y, que es 10.5544, ahí está. El producto de 0.2877 por 10.5544 nos da 3.0365. El cociente de 1.1974 entre 3.0365 nos da 0.3943. Este sería el valor de la correlación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos inferir? Bueno, con esto podemos señalar que el coeficiente de gastos, que recuerden que fue el de la columna X, de los rendimientos, que fue el de Y, de los fondos de inversión de alto riesgo para pequeños capitales, están correlacionados de forma positiva. Entonces, los fondos de inversión con menores coeficientes de gastos tienden a relacionarse con los de menos rendimiento. Y los fondos de inversión con mayores coeficientes de gasto tienden a relacionarse con los de mayor rendimiento. Podemos señalar que conforme al valor de R, que fue 0.3943, es un valor muy pequeño, por eso decimos que la relación es muy débil. Y con esto no podemos nosotros inferir que tener un bajo coeficiente de gastos provocó que los rendimientos fueran bajos. Lo que señalamos, que si una variable afectaría a la otra. En este caso no podemos decir que el bajo coeficiente de gastos haya influido en los bajos rendimientos, como el caso que poníamos de presión, volumen y temperatura, que ahí sí algunos de los parámetros influyen en el proceso termodinámico. Aquí en este proceso administrativo no afectaría el coeficiente de gastos con respecto a los rendimientos. Y por lo tanto, aquí lo que señala es que en las inversiones, los resultados del pasado no avalan los que potencialmente se puedan presentar en el futuro. O sea que en algún momento dado podamos decir que si hubo una disminución en el pasado, en el futuro también vaya a ser, o viceversa, ¿no? Que si se tuvo un incremento, también vaya a aumentar en el futuro. Tenemos como ejercicio esta tabla. Aquí habría que obtener la sumatoria para después obtener X testada, aquí la sumatoria para obtener Y testada, luego la diferencia de cada uno de ellos, luego el producto de columnas, luego esta columna al cuadrado y esta columna al cuadrado. Y ya con podemos obtener la covarianza, y con obtenemos S de X y con S de Y. Y ya con eso podríamos obtener el coeficiente de correlación, que es lo que nos están pidiendo. Como referencias bibliográficas podemos manejar el Ipsos, probabilidad de McGraw-Hill, o el Spiegel, estadística de McGraw-Hill, o el Sweeney, estadística de Thomson, o el Levine, estadística para administración de Pearson Prentice Hall, o el Domínguez, estadística de probabilidad de Oxford. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Ok. Bueno. Si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor. Omar. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Presente. Alejandro. Presente, profe. Carlos Eduardo. Presente, profesor. Gabriel Armando. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jesús Casal. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Josué Enrique. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Rubén. Ryan Omar. Presente, profe. Heidi Montserrat. Presente, profesor. Luis Jesús. Presente, profesor.
José Luis, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Yoltik Axel, Guillermo Israel, Presente, profesor.